La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa En Esto Pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Estoy curada de espanto. Buenas noches, hermanos amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en el mío propio. Aquí contenta como de costumbre por transmitir el programa, estar con ustedes, llevarles estos testimonios, pero sobre todo palabras de refrigerio, palabras de esperanza y que usted sepa que ahí está Dios. Aunque todo el mundo se haya ido, ahí está el Señor amándote, llamándote, abrazándote y pidiéndote que le deje el espacio para Él hacer todo lo que quiere hacer en tu situación y en tu vida. Así que me alegra que estés conectado, conectada y que puedas hoy disfrutar de lo que el Señor te vaya a hablar. Hoy, como siempre, tenemos una invitada especial y no se me hace muy fácil el nombre, pero creo que es Joanny. Su nombre artístico es Joanny, pero realmente es Joan Rivera y es miembro de una iglesia poderosa en Orlando, Florida, y allí funge como líder de adoración junto a su esposo, pastores de jóvenes, de matrimonios, y es como ese tipo de gente que son hijos de pastores y aprenden a hacer de todo un poco y están en todo. Pero qué bueno, porque entonces uno se capacita en todas las áreas y uno va descubriendo específicamente qué parte del cuerpo de Cristo Dios quiere que uno sea. Así que nunca está de más que rotes los ministerios en los que estás cuando te estás formando en la iglesia, porque eso te ayuda a descubrir dónde eres más efectivo, dónde te sientes más cómodo y más feliz y dónde realmente están tus dones. Porque la gente me dice que yo predico bien, pero ponme a cantar. ¿Sabes? No, por ahí no es. Hay un montón de cosas que yo no puedo o no sé hacer o no están mis dones, pero hay otras que sí. Pues uno identifica y uno va sirviendo al Señor. La cosa es dar fruto, mantenerse conectado y darle gloria a Dios a través de nuestro servicio porque Él lo merece y porque así nos identifican realmente como el pueblo de Dios. Así que yo quiero que conozcan hoy a Joanny. Ella tiene una trayectoria brutal, ella misma nos va a ir contando, yo le voy a dar tiempo para que ella traiga todas las experiencias que ha tenido, porque desde niña está en la iglesia y hay muchas cosas que ella puede compartir. Así que vamos a estar atentos y yo sé que el Señor te va a ministrar. Bueno, Joanny, Amén. Dios te bendiga, bienvenida al programa. Amén, gracias, muchas gracias por la oportunidad, súper contenta de estar aquí, poder compartir este ratito contigo, que sé que va a ser de gran bendición para muchos, así espero. Pues cuéntale a la gente y a mí en qué tipo de hogar te criaste, cómo fue tu vida, cómo conociste al Señor, porque no es lo mismo criarse en un hogar cristiano que conocer al Señor, tú lo sabes. Y cómo fuiste creciendo y cómo Dios te fue llamando hasta que te llevó hasta donde estás ahora, inclusive no solo todos esos ministerios, sino estrenando música nueva para el Señor. Así es, pues yo nací en Bayamón, Puerto Rico, aquí. Me crié en Guaynabo, como a la edad de los 2 añitos, mi familia se muda a Guaynabo, ahí asistí a la escuela Wesleyana Academy, así que inclusive en la iglesia, ¿verdad? Estaba expuesta a lo que era la palabra del Señor y mis papás hicieron un tremendo trabajo instruyéndome en el camino, como dice su palabra. Somos 3 hermanas, yo soy la mayor de 3 hermanas y siempre estuvimos, yo recuerdo mi niñez en la iglesia, de esas niñas que en todos los dramas de la iglesia, en todas las cantatas, en todas las actividades, ahí estábamos nosotras. Pero eso es bueno porque entonces cuando tú, si tienes una profesión, eso le pasa a muchos cristianos formados en la iglesia, que luego tienen control de grupo, imagen escénica, no le tienen miedo a los micrófonos y lucen mejor en su trabajo como profesionales porque tienen esa libertad, esa confianza que desarrollaron los ministerios de la iglesia. Esa formación. Yo vi a mi mamá era la directora de los niños. Nosotros nos criamos en una iglesia, la iglesia donde asistíamos en un barrio, en el barrio Caimito, y fue una iglesia que yo vi cómo la construyeron de que empezó en piedra. De cero. De cero, tuvimos que estar en carpas, coger calor, y así se fue formando. Así nosotros. Pero vi cómo mis padres trabajaron muy fuerte como parte de la iglesia y cómo se lo disfrutaban. Yo nunca vi a mis papás quejarse en el ministerio. Mi mamá hacía dramas, mi mamá preparaba todo, mi papá tocó batería. ¿Qué no hicieron? Predicó.
Así que es real. Yo Ajá. aprendí de ellos a ser una mujer súper organizada y súper trabajadora, pero lo más que aprendí fue que para el Señor hacer las cosas con excelencia. Sí. Que cuando vas a hacer algo para el Señor, lo hagas bien y, como dice su palabra, hacerlo todo como para el Señor. Como para Dios y Así no como que, para los hombres. así, Y con gusto. Y con gusto. Que la gente y no con una piense que sonrisa. es una carga para ti o un deber o porque no te queda otro remedio, no, que te lo estás disfrutando. Exactamente. Que la gente me dice, usted dirá que está cansada, pero tiene esa pasión. Yo, pues que eso no está reñido una cosa con la otra. Sí, estoy cansada. Así Pero mismo es. el fuego en mi corazón y el anhelo de seguir sirviendo me hace obviar los límites de la edad y de la trayectoria. Así mismo es. Y uno se cansa, obviamente, Sí. y uno se cansa y todo, pero a la edad de los 12 años, mi papá tenía negocios y mi papá aquí en Puerto Rico estábamos muy bien. A la edad de los 12 años, pues el Señor le había hablado a mi papá yo diría que yo tenía como 10 añitos, y el Señor le había dicho que lo estaba llamando al ministerio, pero que iba a ser fuera de Puerto Rico. Okay. Entonces, pues él tomó esa palabra, pero tomó como la mitad. Así que desobedeció, porque, ¿verdad? Mitad obediencia es desobediencia. Exacto. Y comenzó una iglesia aquí en Puerto Rico, que no le fue muy bien. La iglesia solamente duró como un año, porque el Señor lo había llamado a pastorear fuera de Puerto Rico, pero él no se quería ir de aquí. Okay. Y se le fueron cerrando todas las puertas. En sus negocios todo se fue como al piso. Literalmente lo perdimos, como quien dice, todo. Y ahí es que él decide, ¿sabes qué? Pues nos tenemos que mudar al estado de la Florida, así que llevo desde los 12 años en el estado de la Florida, pero eso produjo en mí una etapa de rebeldía, porque pues obviamente ya yo en esa edad de la preadolescencia, Sí. un cambio así es súper difícil. Es otro ajuste de vida y sacarte del lugar cómodo, conocido. Sí, experimentar. fue muy difícil. Más yo había estado siempre en escuelas privadas y de escuelas privadas, ahora vamos a Florida, como te mencioné, empezando de nuevo. Así que por primera vez voy a una escuela pública, en un país nuevo, nuevo idioma, diferentes culturas. No es como acá que básicamente pues todo el mundo habla español, todo el mundo, pero allá pues diferentes culturas de todos países. Entonces fue muy chocante para mí. Y yo pues comencé a ponerme un poco rebelde. Le decía a mis papás que el día que yo cumpliera 18 años yo hacía mis maletas y yo me iba para Puerto Rico. Pues ahí yo comienzo como que no quiero decir que a probar el mundo, porque yo nunca he estado en el mundo como tal, nunca me he desviado completamente, pero sí como que me empezó a interesar. Empezaste a asomarte. Sí, como que y comencé a aprender nuevas cosas y saber de cosas del mundo que yo no había estado expuesta en la escuela. Sigo creciendo y en la escuela superior yo recuerdo que me había comenzado a gustar mucho la música urbana, pero pues obviamente la letra no va en acuerdo con lo que a mí me han enseñado y con lo que dice la palabra del Señor. Sí, más que valores son antivalores lo que completamente en presentan. contra de lo que... Pero yo comienzo a consumir esa música escondida de mis papás. Y en otra entrevista me preguntaron, ¿y cómo tú conseguías esos cassettes? Ni recuerdo, los discos no recuerdo ni cómo conseguía la música. Porque hoy día tú la consigues en las redes, pero antes no lo había. Pero yo no recuerdo, pero la conseguía. Y entonces comencé a consumir esa música y creciendo consumiendo la música hasta que como a la edad de los 17 años yo comienzo a tener mi propia experiencia con el Señor. Como mencionaste anteriormente, no es lo mismo crecer en un hogar cristiano. Claro. Que uno ser cristiano y conocer al Señor. Exacto. Y yo creo que yo había tenido experiencias en la iglesia con el Señor y había, ¿verdad?, experimentado el Dios que mis padres me han... Tú creías, pero no habías nacido de nuevo. Pero no había nacido de nuevo. A la edad de los 17 años, yo comienzo a tener como esta crisis donde yo decía, pero yo quiero hacer lo que mis amigos hacen, hablar como ellos hablan y escuchar lo que ellos escuchan sin sentirme mal. Porque yo me siento mal cuando lo hago. Sí, porque el verdadero cristiano es un mal pecador. En vez de disfrutarlo, sufre. Y yo recuerdo que fue bien fuerte. Yo lo cuento aquí, a lo mejor la gente dirá, pero fue fuerte. Sí. Esa batalla dentro de mí fue muy fuerte, al punto de que honestamente llegaron momentos y pensamientos donde yo hasta llegué a querer, de verdad, yo decía, Señor, a mí no me gusta vivir esta vida. Y yo recuerdo que una vez yo me encerré en un closet llorando. Y yo decía, yo no quiero ni vivir más, esto es bien difícil porque yo quiero hacer esto, no puedo, porque me siento mal, como que no encajaba.
no encajaba, como que no me encontraba. Sí, y era presión de las dos partes. De las dos Sí. partes. Era una presión de las dos partes. Pero recuerdo que tenía un amigo, Steven, que él ya había conocido al Señor. Joven, muy joven, como 17 años también tenía. Y recuerdo que él me llamó y él me ministró en ese momento y me dijo, ese es el Espíritu Santo de Dios que está trabajando en ti. Él quiere que tú te rindas a Él, quiere tener una relación contigo. Y no puedes hacer las cosas que el mundo hace porque Él tiene un propósito y Él te ha sellado y tú eres de Él. Y si tú le perteneces a Él, tú no puedes hacer lo que te da la gana por más que quieras. Y no porque Dios te lo prohíba, es que Dios te invita a no participar de las cosas de las tinieblas, las cosas que te pueden ensuciar, contaminar y destruir, porque el pecado es autodestructivo. 100%. O sea, la gente cree que Dios nos prohíbe cosas o nos sugiere que no las participemos de ellas para torturarnos, para que nos perdamos lo bueno. No, es para protegernos. Así mismo es. Porque después uno se abre y las puertas abiertas empiezan a entrar todo tipo de malicia y de cosas que dañan los principios y valores que uno tiene. Sí. La cuestión es que, pues, todo como que en ese momento yo tuve un verdadero encuentro con el Señor a través de esa llamada y recuerdo que yo decidí que desde ese momento en adelante yo quería vivir para el Señor y yo quería hacer las cosas que el Señor quisiera que yo haga. Yo comienzo entonces a componer junto a otros amigos de la iglesia que también componen música cristiana, que de hecho uno de ellos se ha ido internacionalmente súper conocido, músico, Billy Pérez. Y pues ahí comienza lo que es la música, yo componer mi música, porque yo quería como hacer música de la que me gustaba, pero con el mensaje correcto. ¿Y ahí fue que descubriste tu talento de componer o ya lo habías visto? Ahí fue que lo descubrí verdaderamente. Yo desde chiquita escribía en un diario y siempre rimaba en mi diario, pero no fue hasta que como más adelante que yo me doy cuenta como que, wow, desde chiquita yo tengo eso escrito que como que rimaba. Pero no fue hasta ese momento que verdaderamente me di cuenta que me encantaba expresarle a Dios a través de la composición, como yo me sentía, y expresarle a otros también el amor de Dios a través de la composición. Sigue pasando el tiempo, pasamos algunas situaciones en cuanto a lo de la música, que pausó por un tiempo, por cuestiones que en el negocio de la música suceden también, que no es fácil. Y ahí hay muchos de los que son y de los que no son. Sí. Porque hay gente que viene con la motivación correcta, pero otros vienen buscando protagonismo. Sí, exactamente. Porque están vacíos, porque quieren que alguien los reconozca, pero todavía no son verdaderos cristianos. Sí, y también hay muchos lobos en el negocio, tú sabes. En todas partes. Sí, entonces pues nada, yo puse la música como quien dice en pausa por un tiempo, estudié como profesional, soy psicóloga escolar. Qué bien. Y conocí a mi esposo. Recuerdo que en unas vacaciones que vinimos a Puerto Rico, mi esposo estaba en un centro de rehabilitación de drogadictos. ¡Wow! Mi esposo estaba sumergido en el vicio de las drogas. Y yo visité a Puerto Rico, visité a mi hermana vivía acá, mi hermana tenía un amigo que estaba en ese centro y mi hermana quería que yo la visitara al centro de rehabilitación para conocer a su amigo. Que fueras con ella. Que fuera con ella a visitar. Y yo, que yo no quiero ir para allá. ¿Para qué yo estoy de vacaciones en Puerto Rico? ¿Para qué yo quiero ir para allá? No. Y yo que no iba. ¿Sabes que Dios usó a tu hermana y a veces uno se resiste y mira lo que te hubieras perdido? Así mismo es. A veces nos reímos porque es como tan loco como Dios, como que ató todo. Va llevando el camino y uno ni se imagina que va por una dirección especial. Porque yo lo cuento, pero solo ella sabe con la determinación que yo no quería ir para allá y que yo no iba a ir para allá. Yo me había quitado los zapatos y de todo, yo no iba, te vas tú. Y a lo último terminé yendo con ella. Y entonces allí conozco a mi esposo, que estaba en ese proceso. Me convertí en su amiga, en su consejera por cartas, porque ellos no pueden recibir llamadas. Nos vamos conociendo y diferentes procesos. Luego él decide o irse para Florida. Una vez está bien, una vez completa el programa. Pues no, él no completó el programa. Es que si cuento todos los detalles de todo, no acabamos. Yo puedo hacer una película. Dándole como, ¿verdad?, fast forward para adelante a la historia, él termina, mi familia, yo le digo a mis papás, está este muchacho, él es un buen muchacho,
yo veo que él tiene un buen corazón y él quiere buscar de Dios, pero se le está haciendo muy difícil. Yo creo que lo mejor va a ser que si lo ayudamos a que él pueda entrar a un centro de rehabilitación en Orlando, Florida, y así lo sacamos como que de su ambiente. De su círculo. Ajá. De su círculo. Y mis papás accedieron en ayudar. Yo te digo, Dios. Sí, porque otros padres dirían, no, estás loca, aléjate de esa gente. Mi papá sí estaba como medio, pero yo le decía, papi, eso es un alma de salvación, tú sabes, tenemos que ayudarlo, él quiere buscar ayuda. Y su familia también había hablado con nosotros, que por favor, y todo fue como Dios abriendo puertas, porque ese programa no tenía una cama disponible. Esto fue entrando casi a las Navidades. Así que ya habían cerrado las inscripciones, ya no iban a aceptar más muchachos que entraran. Y no sé, el muchacho de la registración me dijo, no te preocupes, que ese muchacho tiene una cama allí. Wow. Yo voy a hacer todo lo que sea posible para que él tenga una cama allí. Y yo no lo conozco, pero el Señor ha puesto en mi corazón que ese muchacho yo lo voy a como que a poner bajo mi ala, como si fuera mi hijo. Ajá. Pero una cosa así, loco, cosas que solo Dios realmente. Y allí completó 15 meses en ese programa Centro de Rehabilitación, y yo en ese proceso de ver cómo Dios trabajaba con él, porque era un hogar cristiano. Era un hogar cristiano. Sí, eso es una ventaja. Y él se sometió, porque muchos hombres buenos y mujeres en estos hogares no se someten, no completan el proceso porque ya se sienten bien, pero no están del todo maduros en la nueva vida y recaen. Sí, él se sometió a ese proceso y yo pude ver, una de las cosas, yo siempre lo cuento, que lo que a mí me enamoró de mi esposo fue, recuerdo que una conversación que tuvimos por teléfono. A él solamente lo dejaban hacer llamadas una vez a la semana, y en una de esas llamadas, y era una llamada, así que muchas veces pues escogía llamar a su familia. Sí, normal. Pero una de esas llamadas, recuerdo que él me llama y me dice, wow, es que yo estoy leyendo la Biblia y yo estoy sorprendido en las cosas que el Señor me ha revelado sobre su gracia, sobre, tú sabes, tantas cosas, lo inmerecedor que yo soy. Y como que a mí eso, se me pararon los pelos y yo decía, oh my goodness, el Señor está trabajando con él. Como que fue tan genuino cómo él se expresaba y el anhelo que él tenía de conocer al Señor, que eso yo decía, oh my God, este hombre... Sé que Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Y mucha gente se convierte y no leen la Biblia, entonces se pierden de recibir esa vida, ese espíritu, esa revelación. Así es. Esa redargución. Así es. Tristemente, creo que hay muchas personas que también, lamentablemente, no crecen como cristianos. Pues no se alimentan. No se alimentan o se alimentan de lo que dicen otros. Exacto. Y entonces tenemos un pueblo cristiano enfermo. Y desinformado, porque hay cosas que son correctas. Por eso que la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque el conocimiento está en la palabra. Exacto. Pablo le dijo a Timoteo, esa es la palabra profética más segura. Exacto. A la cual haces bien estar atento como a una antorcha en un lugar oscuro. Y es cierto. Exactamente. Entonces, pues así fue que me enamoré de él. Y cuando salió del programa, nos hicimos novios, como estuvimos de novio como 2 años. Y entonces nos casamos y hoy tenemos a nuestros bellos hijos. También tienen 2 hijos, ¿verdad? Tenemos 2 hijos. ¿Varones? Una pareja. Una niña de 11 años, que está en esa edad de preadolescencia, y un niño de 8 años. Ay, qué bueno. ¿Y ya llevan cuántos años de casados? 13 años de casados. Ay, qué bueno. Pero nunca recayó. La historia no se queda ahí, porque a los 3 meses de casado, él tuvo una recaída. Y ese es mi mayor testimonio. Sí. Es que en medio de esa recaída yo nunca había experimentado, yo siempre lo cuento porque yo siempre de jovencita le decía a mami, no es justo porque yo escucho todos estos testimonios de gente que el Señor lo sacó de los vicios, el Señor lo sacó de aquí y de acá, y yo probé mundo esto y yo nunca he probado nada. ¿Y cuál es mi testimonio? Yo no tengo testimonio, yo le decía. Sí. Y ella, recuerdo que mi mamá siempre me decía, no hay testimonio más grande que tú permanecer en Cristo. Tú tienes el testimonio más hermoso. Pregúntale a toda la gente que tiene esos testimonios fuertísimos si no quisieran poder decir que el testimonio que tienen es el tuyo. Como dice del profeta Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse. Exacto. Eso es tremendo lograrlo. Exacto. Entonces, pues, el Señor me dio un testimonio un testimonio fuerte a través de esa recaída de mi esposo, porque
fue muy, muy doloroso para mí. Yo pensaba, ¿verdad?, que todo, pues ya estaba todo bien, ya yo estaba casada, yo me casé bien, yo me fui de mi casa el día de mi boda, tú sabes, todo bien. Pero a través de esa recaída, a los 3 meses de casado, él cae en esa recaída y él regresa entonces al programa de rehabilitación. Y yo recuerdo que no sé si sabes la película War Room. Sí. Tú te metiste un closet oral. Esa fui yo. Wow. Literalmente. Yo recuerdo que yo Cuarto le de eché guerra, acá le decían. cuarto de guerra. Yo le eché unas cuantas cosas en una bolsa de basura negra, bendito. Y entonces la pastora del programa lo lleva al centro de rehabilitación y yo le digo, pastora, yo me quedo aquí orando. Y yo no sé, el Señor a mí, el que me conoce a mí sabe que yo soy bien sentimental. Yo lloro por todo. O sea, yo lloro cuando estoy contenta, cuando estoy triste, cuando me molesto, como que esa es... Bien emocional. Bien emocional. Pero el Señor a mí me dio una fuerza que yo lloré, pero yo no me quebranté al punto de que como que ya no podía más. O sea, yo sí lloré y sufrí porque fue fuerte. Hubieron noches que se me hacía difícil dormir, pero nunca perdí como la esperanza. Fue algo que solamente el que ha pasado por un proceso así fuerte y ha experimentado lo que es el sostén del Señor en medio de esos momentos, lo puede explicar. ¿Y estuvo muchos meses allí? No, él lo que estuvo fue un mes. Ay, gracias a Y Dios. el Señor o sea, fue algo de verdad que fue un milagro. Fue un milagro, porque yo recuerdo que la pastora me llamó y me decía, ¿qué tú estás haciendo, Joanny? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Y yo estoy clamándole al Señor. Y yo le fui bien específica al Señor y le dije, Señor, yo te he servido. Tú sabes que yo te amo y que tú eres mi todo. Y yo te he entregado mi vida. Me casé bien, pero este no es el hombre que tú tienes para mí. Y yo no te estoy pidiendo otro hombre. Yo me casé para toda la vida. Yo te estoy pidiendo el hombre que tú tienes para mí, que yo sé que tú tienes el poder para transformarlo y devolverme a mí, a mi esposo, como yo sé que tú lo tienes para mí. Y la pastora me llamaba y me decía, es que la transformación que estamos viendo en él es algo, o sea, Dios trabajó con él en los 15 meses que él estuvo en el primer programa. En el programa. Pero en este mes que él lleva aquí, ha sido como otro Benji. ¿Sabes? Él decidió que no más. Y la pastora me dijo, él se me paró de frente y me dijo, pastora, esta es la última. O sea, hasta aquí, se acabó esto. Algo ha sucedido dentro de mí que ahora esto me repugna. Gloria a Dios. Y cuando él regresa, me dice, vamos a empezar de nuevo y mírame a los ojos. Esto no vuelve a pasar. Aleluya. Y ahora yo voy a vivir para Cristo. Yo voy a ser el esposo que yo sé que Dios tiene para ti. O sea, la misma oración que yo le había pedido al Señor. Y así yo he visto como a través de los años, mi esposo hoy día es pastor de jóvenes y predica lo que no, o sea, mi esposo, el que conoce a mi esposo antes, mi esposo no se atrevía ni a hablar. Mi esposo tenía, por sus situaciones, yo creo que la autoestima muy baja. Donde quiera que él entraba, él se sentía menos. Y hoy día el Señor lo que ha hecho es una obra maravillosa en nuestras vidas, en nuestro matrimonio. Esa situación hizo que nuestro matrimonio fuera un matrimonio más sólido en el Señor. Porque supieron capitalizar la experiencia. Fíjate que detrás de toda adicción hay un vacío grande. Yo no sé cómo él se crió, cómo llegó a la juventud, cuántos vacíos, cabos sueltos, issues tenía, que entonces se refugian incorrectamente en estas cosas, pero es respondiendo a buscar llenarse. Y él estuvo muchos años en el vicio antes de... Sí, estuvo muchos años en el vicio. Obviamente pues yo no lo conocía para ese entonces. Pues más grande fue la obra entonces, porque no era un adicto de un año ni de... Sí, la cosa es que mientras estuvimos en esa recaída fue que nosotros pudimos como sanar muchas cosas, porque ahí es que nos damos cuenta, pues mira, hay muchas heridas que todavía no han sanado. Inclusive en mi vida yo pude experimentar lo que es el amor de Dios para la humanidad, porque mientras estaba en ese proceso el Señor me decía, aprende a ver a tu esposo como yo lo veo. Wow. Y yo, pero Señor, si mira cómo me hizo sufrir, mira cómo he llorado. Aprende a ver a tu esposo como yo lo veo, porque él no es menos que tú. Como yo te veo a ti, así lo veo a él. Aleluya. El pecado tuyo es igual que el pecado de él.
pero tiene otro nombre, exacto. Sí, la gente juzga mucho un tipo de pecador. Así mismo es. Y todos somos pecadores y para Todos Dios son somos lo pecadores. mismo. Y todos necesitamos a un Salvador. Sí. Todos Y necesitamos, todos rendir necesitamos, nuestra vida. como tú dijiste, manejar esos vacíos, esas heridas para recibir sanidad, porque si no, puede uno volver a repetir errores. Así es. Sí, y en Cristo, gloria a Dios, no solo hay perdón de pecados, hay sanidad, hay liberación, hay restauración. Así es. Amén. Y el fruto lo demuestra. En el caso de él, ya 13 años Sí, gracias al firme Señor. y bien comprometido, porque no solamente está formado, sino que está pastoreando. Sí, sí, no, mi papá obviamente en el momento que hubo esa recaída, pues padre al fin, él estaba Sí, mal. se Mi habrá papá espantado. se quitó el sombrero de pastor y padre, tú sabes, Sí. y él estaba... Muy bien. Pero había que hoy día, hacerlo. yo digo que mi esposo es más cercano a mi papá que yo. O sea, Sí, él es qué la mano bueno. derecha de mi No, y papá. tu papá no tuvo hijos varones, ¿verdad? Ese es su hijo, él lo dice, él dice, Sí. este es el hijo que yo nunca tuve. Ajá, qué bueno. Así que el Señor ha sido bueno. Luego, en la pandemia, cuando nosotros compramos nuestra casa en el 2021, Allá mismo. en Winter Garden, Florida, que es Orlando básicamente, mi esposo me hizo un estudio de grabación. Regaló uno de los cuartos de la casa. Él me decía, ese cuarto no lo toques porque yo tengo algo, una sorpresa. Ajá. Yo ni idea, porque habían pasado muchísimos años. Ya lo de la música, yo lo había como Ajá. engavetado. Eso fue algo de la escuela superior, pues algo que hice. Pero él sabía de mi música porque cuando yo lo conocí a él, fue cuando estaba como comenzando esa pausa, donde yo estaba pasando por la situación que había pasado con la música. Y él tenía todas mis canciones en CDs. Y los muchachos en el centro las escuchaban. Wow. Pero ya yo no estaba como quien dice cantando. Él tenía eso, y él sabía que a mí me gustaba, pero que yo lo había como pausado. So, en el 2021, él me regala de sorpresa un estudio de grabación en la casa. Y Te él das me cuenta dijo, cómo Dios usa a la gente. Es algo Porque eso increíble. lo tiene que haber puesto Dios en su corazón. sí, porque él me dijo, tú pusiste en pausa muchas cosas en tu vida para ayudarme en mi proceso. Y ahora Tremendo. yo quiero ayudarte a ti y a que el Señor termine de cumplir esa obra que yo sé Sí, que lo que comenzó. se quedó guindando, retomarlo y Exacto. completarlo. Así que yo estoy cantando hoy día Ajá. gracias a ese hombre, porque si no hubiera Gloria a pasado. Dios. ¿Y ya llevas cuánto componiendo y cantando? Así lanzando música desde el 2021. Fue Ok, que que ya son lancé mi 5 primera años. canción. 5 años. Wow. Pero esa última que me enviaron, así fue que te conocí, está preciosa. Paraíso. Ay, sí. Ese tema está hermoso y qué mejor lugar para promocionarlo que la Isla del Encanto. Ajá. Que Puerto Rico Aquí es están hermoso. tus raíces, sí. Aquí están mis raíces y Puerto Rico es hermoso. Y Puerto Rico es un paraíso Es en el un Caribe. paraíso. Puerto Rico es un paraíso. Sí. Y yo creo que lo más importante en este tema que acabo de lanzar es resaltar que nosotros como cristianos, cuando caminamos con el Señor, debemos vivir la vida desde ya como que estamos en el paraíso. Sí. Porque tenemos tanto que podemos agradecerle a Dios y a veces vemos a los cristianos hasta menos contentos que gente del mundo. Yo decía en otra entrevista, ¿cómo es posible que una persona del mundo te diga, oh, you only live once, tú sabes, tú solamente vives una vez, pero con esta alegría, y nosotros estemos, pues porque el Señor viene, cuando el Señor venga, pues entonces es que vamos a vivir en el paraíso. No, desde ya yo camino con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes lo que es? Que todo lo que pasa en mi vida obra para bien. Amén. Hasta estas situaciones difíciles, yo le doy gracias a Dios por la recaída de mi esposo. Sí, porque aprendieron y resolvieron muchas cosas. O sea, puso como que abrió las cosas a la verdad, a conocer de verdad lo que había y lo que estaba pendiente por trabajar. Y a conocer a Dios a un nivel más profundo. Sí. Yo pude verdaderamente experimentar el sostén del Señor. Aleluya. Porque es que fue muy fuerte. O sea, yo lo cuento ahora rápido sin llorar porque ha pasado mucho tiempo, pero antes fue fuertísimo las cosas que tuvimos que vivir. Que yo no entro en detalles de las cosas que sucedieron, porque para mí eso no es importante. Y yo no le quiero dar la gloria a todo lo negativo que sucedió, ¿verdad? Los detalles. Yo le doy la gloria a que realmente Dios estuvo ahí. Dios, mira, imagínense si Dios estuvo ahí, que hubieron personas que ni lo conocían a Él, que me paraban y me decían, por favor, no lo dejes. Wow. Él es un buen hombre. Tremendo. No dejes a tu esposo. Él es un buen hombre. Dios tiene propósito con él. Aunque no lo vea. Y yo como que... pero nunca me pasó por la mente ni divorciarme ni dejarlo. Yo le decía al Señor, tú tienes que hacer algo porque ese es el hombre.
tú puedes, tú tienes el poder. Yo sé que tú tienes el poder para transformarlo. Y Él quiere cambiar, Él quiere buscarte, Él quiere dejar esto. Devuélvemelo como yo sé que tú lo tienes para Él. Que yo no les recomiendo a nadie, si no están en Cristo, arriesgarse con una persona que tuvo ese tipo de ataduras o cualquier otra, porque solo el poder de Dios restaura de esta manera. Entonces hay muchachas buenas e inocentes que aceptan parejas así. No, que él me lo prometió, él me ama, no. Aunque prometan y amen, si no es con la ayuda de Cristo no se puede. No, definitivamente yo no se lo recomiendo, es algo que es demasiado fuerte y yo digo que en nuestro caso fue Dios. Yo siempre digo que Dios, y Él lo dice cuando lo entrevistan y cuando Él habla también, Él dice, yo creo que Dios la cegó a ella porque Dios tenía un propósito. Sí. Y Dios la usó como instrumento, pero realmente es algo que es muy fuerte. Y si no es Dios trabajando, como le comenté anteriormente, yo no me había fijado en Él para nada en ese aspecto, porque yo sabía las situaciones que Él estaba pasando. Yo me enamoré de Él cuando yo vi la obra que Dios había hecho, cuando yo vi lo enamorado que Él estaba del Señor y de su palabra. Pero y mi esposo es bello. Él es bien lindo. Sí. Pero yo, con todo y lo bello que es, porque la gente me dice, eso es mentira, porque con él era bien bello. Y yo, bueno, yo vi lo lindo que era, no puedo negar que no lo vi. Pero yo decía, con esos problemas, eso está muy fuerte. Pero yo le pedí al Señor, Señor, si este hombre no es tuyo, esto no es tuyo, que no suceda. Pero cuando yo vi la pasión que él tenía por aprender, y todavía mi esposo se levanta a las 5 de la mañana y yo lo veo orando, lo veo leyendo la palabra y yo digo, gracias Señor, porque realmente, ¿sabes? El Señor hizo una obra maravillosa. No, y la está cuidando, porque hay gente que Dios les regala esas bendiciones de restauración y después no cuidan lo que Dios hizo y caen no por culpa del diablo, sino por el descuido. Claro. Por no valorar y cuidar lo que el Señor somos les dio. Dependientes del Señor. Y somos todos, porque la palabra del Señor habla de la historia de Pablo. No sabemos, ¿verdad?, cuál era el aguijón de Pablo. Exacto. Pablo tenía algo con lo que él luchaba. Es que todos tenemos algo con lo que luchamos. Y en estos días yo hablaba con mi nena, porque hace unos años atrás, yo creo que con lo de la pandemia y todo, eso le afectó a muchos niños. Sí. No puedo decir que es a mi niña nada más. Y mi hija pasó por un proceso de ansiedad muy fuerte. Y mi nena yo estoy tan orgullosa de mi hija, y de los dos. Pero mi hija tiene una madurez espiritual que de verdad que es un regalo. Ella es especial. Qué bueno, aleluya. Ella ama a Dios y ella ha leído la Biblia más que muchos adultos. Esa nena ama leer la palabra de Dios. Pero lo está viendo en ustedes que hacen lo mismo. Y la comprende, y tú sabes, a su corta edad, desde los 5 añitos, mi nena cogía la Biblia y una cosa increíble. Cuando lo de la pandemia, a mi hija le comenzaron a dar ataques de pánico, que eso nunca lo había, en mi casa nunca lo habían experimentado. Yo soy psicóloga en las escuelas y yo pues obviamente sé lo que son y sé que hay, ¿verdad?, desbalances químicos y personas que le sucede, pero en mi hogar nunca había pasado eso y ella comienza a tener estos ataques de pánico y yo, Señor, ¿qué es esto? Nosotros te servimos, ella te ama, ¿qué es esto? La cuestión es que ella clamándole al Señor y cambiando la dieta y orándole al Señor, una noche el Señor realmente la libertó, o sea, le quitó eso. Ella dijo, de aquí en adelante, esto fuera. El Señor me quita todo temor y qué sé yo. La cuestión es que cada cierto tiempo a ella le da ansiedad. Y en estos días estábamos hablando de la historia de Pablo. Y mi niña, con su madurez increíble, me dice... ¿Esa es la que tiene 11? 11. Me dice, mamá, ahora yo entiendo porque de vez en cuando todavía me da ansiedad. Cuando yo pensaba que el Señor ya me había sanado y no me iba a dar más eso. Ahora yo entiendo porque de vez en cuando a mí todavía me da ansiedad. Y yo le digo, ¿por qué, mami? Me dice, porque mira, el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sí. El Señor no le quitó la debilidad a Pablo, sino que se perfecciona en su debilidad. Entonces, de vez en cuando, yo necesito tener esa ansiedad ahí, que es mi debilidad,
porque en eso yo dependo de Dios. Exacto, porque es un verdad, recordatorio. cuando más fuerte yo oro y clamo al Señor, Exacto. es cuando me da esa ansiedad. Y yo decía, Wow. se me paraban los pelos y yo decía, Señor, gracias, porque mira, pero esa nena entendió lo que muchos adultos no muchos, entienden, increíble. que Dios tiene muchas veces que permitir crisis y situaciones porque si no, no le buscamos genuinamente. dependemos de Él. Sí, En esas crisis. nos situaciones. distraemos, pero las crisis son los escenarios para Dios moverse, revelarnos su gloria, su identidad, la nuestra. Así es. Chacho, tremendo. Así es, tremendo. Vi en tu biografía que tú has tenido un montón de premios y cosas que quiero que si quieres menciones brevemente. Y entonces el disco, porque quiero, antes que te vayas, que también la gente pueda ver el video sí. de ese último himno que es Paraíso, ¿verdad? Sí, Paraíso. Pues nosotros, gracias al Señor, fui nominada en los premios Tu Música Urbana, que son unos premios que son seculares, pero tienen dos categorías cristianas y dentro de ellas hay una categoría de artista espiritual y yo fui nominada en esa categoría, así que realmente yo digo que eso es Dios abriendo puertas y mi oración antes de salir de Orlando era, Señor, que yo sea luz, que si tú me llevas ahí sea con el propósito de que tu luz y seas tú brillando a través de mí. Amén. Así que contenta por esta oportunidad que el Señor me ha permitido vivir aquí en Puerto Rico. Qué bueno, aleluya, sí, que hayas podido venir al programa y compartir con toda esta gente linda, multinacional, porque el programa se ve en Puerto Rico, pero se ve en muchos países y así uno lo verifica en las llamadas, las cartas. Tremendo. Pero me alegro un montón de conocerte, de verte como ejemplo de el producto de una familia pastoral bien encaminada y también de cómo Dios libra y restaura en caso de que hayan situaciones que empujen a uno muchas veces a querer probar el mundo. Amén. Y tienes que seguir hacia adelante porque el hecho de que tu música sea en parte urbana es un gancho para que los que no les interesa la música cristiana, pero sí la urbana, pues vengan a escuchar. Exacto. Y ese es el propósito, realmente con mis canciones, casi todas mis canciones, yo diría que si no todas, la mayoría, son canciones con un mensaje bien alegre. Porque yo a través de mi vida y las situaciones que he vivido, las situaciones que he pasado, yo siempre digo que yo he estado ahí en ese momento donde yo a veces me encuentro siendo negativa, teniendo al Señor de mi lado y como que viendo o sea, uno está cansado, uno trabaja, uno esto, y uno, si no se da cuenta, uno puede caer en eso. Sí, sí. Y entonces a través de mis canciones yo quiero llevar un mensaje de alegría y de esperanza a que cuando estamos en Cristo, nosotros deberíamos vivir vidas todo el tiempo agradecidos por todo, sabiendo que Él camina con nosotros, que estamos pasando por una situación difícil, Él la va a tornar para mi bien. Amén. Y todo yo lo he visto, como Él todo lo ha tornado. Mira esta situación de mi hija. Eso no es tornarlo para bien. El hecho de que mi hija haya podido ver una crisis en su vida como una bendición. Como una bendición que ahí es donde ella depende de Él. Una niña de 11 años hablando de esa manera, para mí eso como madre, yo digo, eso es una gran bendición. Y desarrolla eso que Dios te ha revelado que hay en ella. Amén. Ustedes como padres y tutores ya saben que hay una sensibilidad espiritual, un interés para encaminarla, porque seguramente Dios tiene un ministerio con ella. Y antes de que el público escuche la canción, ¿con qué quieres cerrar en este minuto? Pues me gustaría también que supieran que Paraíso es el sencillo de promoción de un EP que vamos a estar lanzando de aquí a 2 o 3 semanas, que se va a llamar Agradecida, porque pues yo vivo agradecida, y que espero que estas canciones y este testimonio, este tiempo que llevamos aquí hablando, que haya ministrado a su vida y que sepan que con Dios, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice su palabra. Yo lo he podido experimentar y sé que es real. Amén, aleluya. Wow. Pues doy gloria a Dios por ti. Amén, y sigue hacia adelante porque el largo camino te resta. Así es. Hasta que Cristo venga todavía tienes talento y juventud para aprovechar el tiempo. Gracias. Y así tu esposo y tus hijos, porque uno desconoce las cosas que Dios tiene para uno. Pero hay que seguir caminando puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aleluya. Pues gracias otra vez, Joanny. Dios te bendiga mucho y vamos entonces ahora a permitir al público que escuche esta última canción. Gracias por la oportunidad. Adelante.
Escucha bien, no, no es verdad que lo mejor ya pasó, que se apagó la ilusión, óyelo bien, no, no digas no, que ya no brillará el sol, pues ya vendrá algo mejor. Pon tu fe en el creador del cielo y del mar, hay mucho que conquistar, hay senda para caminar, no hay lugar para rendirse, vamos a caminar, es tiempo de celebrar, sonríe y vuelve a soñar, deja atrás ya las penas, sácalas afuera, sonríe y siente el viento, sigue al frente, es tiempo de ser fuerte, respira, no hay nada en los lamentos, ya lo malo pasó y lo que no te venció, hoy más fuerte te hizo, conmigo va el Dios de amor, y el mundo es un paraíso, oh, 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 el mundo es un paraíso, oh, 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 el mundo es un paraíso, no, no digas no, no te resistas al son de bailar esta canción y aquello que no funcionó fue la prueba que él te dio, va a buscar algo mejor, pon tu fe en el creador del cielo y del mar, hay mucho que conquistar, hay senda para caminar, no hay lugar para rendirse, vamos a caminar, es tiempo de celebrar, sonríe y vuelve a soñar, deja atrás ya las penas, sácalas afuera, sonríe y siente el viento, sigue al frente, es tiempo de ser fuerte, respira, no hay nada en los lamentos, ya lo malo pasó y lo que no te venció, hoy más fuerte te hizo, conmigo va el Dios de amor, y el mundo es un paraíso, oh, 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 el mundo es un paraíso, oh, 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 el mundo es un paraíso. Deja atrás ya las penas, sácalas afuera, sonríe y siente el viento, sigue al frente, es tiempo de ser fuerte, respira, no hay nada en los lamentos, ya lo malo pasó y lo que no te venció, hoy más fuerte te hizo, conmigo va el Dios de amor, y el mundo es un paraíso, oh, 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 el mundo es un paraíso, oh, 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 el mundo es un paraíso, oh, 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 dímelo, Obi, oh, oh, oh. Aleluya. Le doy gracias al Señor por haber conocido a Joan y que ustedes también pudieran escuchar su testimonio y darse cuenta de lo central aquí. Tú puedes tener todo a favor, unos hijos criados correctamente, encaminados en el estudio, en el desarrollo, pero una mala decisión puede destruir todo un futuro. Y fíjate, como Joanny no conoció al muchacho, se enamoró de él se sale del programa y se casa rápido. No, los procesos hay que respetarlos, porque en los procesos es que se va dando la obra de Dios. Dios va formando. Es como yo salir embarazada y querer ya empezar a ver y a criar mi hijo y que me lo saquen a los 3 o 5 meses. No, el proceso de estar el tiempo completo y necesario dentro del vientre para desarrollarse, para crecer, para que nazca sano y saludable, se tiene que dar. Porque siempre que un bebé nace prematuro, viene bien posiblemente con unas desventajas respiratorias o de otro tipo. Y nosotros somos bien dados a desesperarnos y a no respetar los procesos. Y Dios nos está llamando a creer y confiar, pero también a esperar. Porque podemos abortar el plan de Dios, podemos dañar lo que Dios está haciendo. Y Joanny se dio tiempo para conocer a este muchacho. Y después se dio tiempo para tener un noviazgo de 2 años. Eso no fue rápido, primero por carta, luego en el noviazgo, pero también supo pelear en oración cuando vino la crisis. Porque otra, como lo hemos visto tantas veces, que está tan mal como
como auspiciar o permitir unas constantes recaídas y viendo que no hay de otra, querer persistir en algo que ya está fracasado es malo. Pero ella peleó esto en sus rodillas. Y a veces nosotros queremos solucionar las cosas, las crisis, las situaciones a nuestra manera, con molleros, con los recursos humanos. Y sí, hay que echar mano de todo lo que esté disponible, pero hay que aprender a orar a un Dios que oye, que responde y que nos introduce en procesos donde nos forma. Porque esa fue la razón por la cual Dios tuvo que dejar el pueblo de Israel todos esos años en el desierto. Un viaje que les pudo haber cogido días, les cogió años y muchos años, porque una y otra vez demostraban que no estaban listos para poseer la tierra prometida y que caían otra vez en murmuración, en idolatría, en celos y envidia, en desobediencias y en un montón de cosas que atrasaban lo que Dios quería hacer. Y Dios no quería introducirlos en la tierra prometida de esa manera. Y a veces Dios tiene cosas para nosotros y están listas, pero nosotros no estamos listos para manejarlas. Y le seguimos demostrando a Dios que todavía no puede confiar en nosotros, que no estamos maduros. Y es lamentable porque lo anhelamos ministerios, anhelamos una madurez, unas oportunidades en el reino de Dios y a veces no se dan porque no hemos tomado en serio nuestra vida en términos de las disciplinas espirituales. Ustedes saben que yo me paso con la machaca de que leer la palabra y que es la única forma de crecer, madurar. Pues la oración igualmente, porque Dios te habla a través de su palabra, pero tú tienes que hablarle a través de la oración. Y tiene que haber esa comunión íntima entre tú y Él, esa comunicación, ese compartir, porque nadie conoce a nadie si no hablan. Por eso es que a veces uno se sorprende de lo que hay en la pareja de uno y es que no han abierto el corazón para hablar de verdad quiénes son. Y esto le pasa más a los hombres, pero también nos pasa con los hijos. A veces nuestros hijos tienen todo menos nuestra atención y nuestro oído y llegan a ciertas edades donde uno dice, pero este es mi hijo, pero ¿cómo es posible que hizo esto o aquello si yo no lo crié así? Tú no sabes lo que hay en esa cabeza porque tú no te sientas posiblemente a hablar, a escucharlo. A veces ellos vienen y se acercan y tú dices, avanza, dime que estoy ocupada. Lamentablemente el estrés, el exceso de trabajo y de situaciones nos lleva a lastimar la relación, la confianza, interrumpir la comunicación y después nos llevamos las malas sorpresas. Pero fíjate cómo Joanny puso a su esposo y a su matrimonio y a su vida futura en sus rodillas. Y Dios honró esa fidelidad y esa sabiduría. Y Dios quiere honrarte a ti en esta noche. Dios quiere ayudarte. Dios quiere madurarte y acompañarte en tu proceso. Pero tú decides si son 40 días como pudo llegar el pueblo de Israel a la tierra prometida o son 40 años. O sea, el que espera desespera, pues si no te quieres desesperar, aprovecha el proceso, madura, crece, sirve, sé fiel, ordena tus prioridades, tus lealtades y prepárate para lo grande y glorioso que Dios tiene para ti. Pero de ti está lograrlo o perderlo. Porque a veces, como dice la gente, la nube se muda, la nube de bendición que estaba sobre el pueblo de Israel, la nube se muda y se quedan sin cobertura, se quedan sin la protección divina porque uno decidió tomar otro camino y dejar al Señor atrás. Él no nos deja, los que lo dejamos somos nosotros a Él. Y nos vamos adelante o atrás. Y Dios dice, bueno, si tú eres tan sabio y tú lo quieres hacer a tu manera, Dios respeta nuestras decisiones, nuestro libre albedrío, nuestra voluntad. Dios no te va a obligar. Así que la bola está en tu cancha y la decisión es tuya. Dios quiere hacer unas cosas contigo, Dios tiene un propósito, Dios no crea porquería, Dios hace gente a su imagen y semejanza, con recursos, con dones, con talentos, y los quiere desarrollar y usar para su gloria. Pero uno decide si le hace caso al Señor, si se mantiene a su lado o si le da la espalda, tanto en conocerle a través de su palabra, con abrirse a Él a través de la oración. Así que pidámosle al Señor que nos ayude, que no se aborten sus procesos, que aprendamos a esperar y que en la espera demostremos que la conexión sigue, que la confianza sigue y que vamos a ir hasta donde el Señor nos diga. Porque de verdad es triste la mucha gente que uno ve fracasada por querer ayudar a Dios y querer ser más sabio que Él. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Pongamos todo delante del Señor, peleemos
en oración lo que es nuestro. Ese hombre, su esposo, era de ella. Después de Cristo era de ella. Y ella tuvo que pelear su posesión, el regalo de Dios para su vida, a través de la oración. Y a veces dejamos perder cosas bien valiosas que Dios tiene para nosotros por no pelearlas, por no pasar trabajo, por no orar, porque no es que nos afanemos, pero ¿qué le dijo Pablo a los filipenses? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y súplica en el Espíritu, con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que no es que te vuelvas loca, loco, no es que te desesperes, no es que empieces a dar puños al aire, es que te enfoques en el Señor. Ores con toda oración y ruego en el Espíritu con acción de gracia. Gracias, Señor, porque tú estás. Gracias, Señor, porque no estoy orando para la victoria, sino desde la victoria. Ya tú venciste al mundo y tú estás conmigo. Y tú anticipaste que vamos a tener aflicción en el mundo, pero nos dijiste, tranquilos, confiados, yo he vencido al mundo. Y que nosotros tengamos ese conocimiento porque nos metemos en su palabra y sabemos desde la palabra misma las estrategias de Dios, las estrategias del enemigo y lo que Dios espera de cada uno de nosotros si le amamos y valoramos lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él nos ha dado. Y todo lo que nos quiere dar, porque a veces creemos que tenemos un montón y lo tenemos, pero en Dios siempre hay más. Y yo, por ejemplo, acabé mi tiempo de pastora, de 40 años de pastora, pero empecé una nueva temporada en otros ministerios y en otras formas de servir al Señor. Así que solamente Dios sabe por dónde lleva uno y uno tiene que mantenerse fiel y cuidar lo que Dios ha puesto en uno, porque no podemos decir hasta aquí hasta que el Señor nos llame a su presencia, porque Él sigue siendo nuestro Señor. Tenemos que seguirle respondiendo a Él y dándole buenas cuentas a Él, con el respeto que ponen los límites de la edad y de las circunstancias, claro, pero sin quitar los ojos del Señor, sin seguir dependiendo de Él, creyendo que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, tomando los descansos necesarios del cuerpo y la mente y sobre todo obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios, porque ahí están los secretos de la victoria. Y no queremos que Dios se quede atrás ni se vaya adelante, queremos que se mantenga a nuestro lado. Así que corramos con paciencia, dijo Pablo, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Así que mantengámonos caminando de la mano del Señor y levantemos las manos caídas y fortalezcamos las rodillas debilitadas y hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Que no sea que por la espera y la desesperación alguno haga brotar alguna raíz de amargura y con la cual muchos sean contaminados, porque a veces caemos en unas crisis y en unas actitudes malcriadas y de desesperación que nos dañamos nosotros y dañamos los que están alrededor, que era a quienes Dios quería bendecir a través de nosotros. Así que conectados a Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de la asistencia al templo, donde estamos en comunidad, donde se nos sirve la mesa, donde somos ministrados por nuestros pastores y supervisores y donde Dios manifiesta, aleluya, su amor y su poder a través de ese regalo que nos hace en la iglesia, que es una familia extendida, que a veces llena lo que la familia natural no puede llenar. Así que vamos a orar pidiéndole al Señor que nos dirija y tengamos esperanza, porque Dios es bueno en gran manera, todopoderoso, y Él sí quiere otorgarte los deseos de tu corazón. Así que deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oremos. Padre amantísimo, Dios eterno, todopoderoso, Dios de amor, de bondad y de misericordia, te doy gracias, Señor amado, por este programa, por la vida de Joanny, por la vida de cada persona que está conectada, cada televidente, cada radio oyente, Señor,
que esta palabra se vivifique en sus corazones, que no vuelva atrás vacía, sino que haga lo que tú quieres y sea prosperada en aquello por lo cual le envías, que ellos puedan meditar y reflexionar en todas las cosas que tú les has dicho en esta hora y puedan con fidelidad obedecerte, seguir agarrados de tu mano, guardar el depósito que tú has puesto en ellos y crecer y madurar para tu gloria y para bendición de muchos. Aleluya, aleluya, aleluya. Sé salvando en esta hora, restaurando, sanando, libertando, rompiendo cadenas, Padre, cambiando paradigmas, ayudándole, Señor amado, a verte en medio de la crisis, a confiar no importa qué y a seguir, Señor amado, creciendo en la gracia que es en Cristo Jesús. En tus manos yo los dejo, otra vez dándote gracias y pidiendo todas estas cosas, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de un programa más. Estamos ahí en pleno verano. Pidámosle al Señor que nos ayude, porque los que vivimos en el Caribe estamos pasando un calor maravilloso. Y más que nunca necesitamos el refrigerio de estar con el Señor y de mantenernos firmes y fieles en Él. Así que nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches. Si hay algo digno de alabanza, en todo lo verdadero, En esto pensar, sin pensar, en su amor sin medida, en su luz y su gracia, en su presencia continua.